Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto tenerlos a muchos de ustedes nuevamente por acá. Muchos nombres ya que han participado en otras sesiones de este ciclo de reforzamiento tecnológico. Así que muchísimas gracias nuevamente por estarse. Mientras esperábamos, pensaba yo, la maravilla en realidad que nos ha regalado esta pandemia de poder tener estos encuentros a cada uno desde su casa, encuentros en los que nos juntamos personas de distintas regiones, incluso a veces de distintos países, eh, pudiendo conversar, perfeccionarnos y adentrarnos un poco más en tantas temáticas que nos interesan. Antes no teníamos este formato, no lo usábamos, lo teníamos y no lo usábamos, ¿cierto? Y hoy día una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es esta posibilidad de estos encuentros gratuitos, fáciles desde nuestro hogar, en el que podemos compartir experiencias, conocimiento y tantas otras cosas. Así que de verdad un gusto nuevamente tenerlos y que estén en esta nueva sesión del ciclo de reforzamiento tecnológico de la Escuela de Diseño de Duoc UC, en nuestra ya, me parece que sexta sesión, si no me equivoco, hoy día con un tema apasionante, impresión 3D, un tema que además de ser nuevo, ¿cierto? Tener un sinfín de posibilidades que se está masificando cada vez más. Además, es el tema de expertise de nuestro relator estrella de todas las sesiones anteriores, de Esteban Ruiz. Por lo tanto, eso nos promete tener hoy día una sesión probablemente muy interesante, muy fructífera para todos nosotros. Así que les recuerdo para los que a lo mejor no han estado, si es que hubiera alguien que no ha estado en un ciclo en alguna sesión anterior, las preguntas las pueden ir planteando a través del chat y yo se las voy a ir transmitiendo a Esteban en su momento. Así que voy a presentar nuevamente a Esteban. Hoy es la última charla de Esteban, nos queda una charla más del ciclo, que es de 3D Studio Max, y esa la hará otro docente. El docente es un docente de la sede de Viña del Mar, y es el 26 de noviembre. Boris Zamora es el docente de la sede de Viña del Mar, que estará a cargo de la charla de 3D Studio Max, que será el 26 de noviembre, la próxima semana, ¿ya? Así que también ahí los dejamos invitados, pero hoy día presento por última vez a nuestro relator Esteban Ruiz. Esteban es exalumno DUOC, como ya les he contado otras veces, es docente además de la sede Padre Alonso Valle. Tiene una larga experiencia en desarrollo, diseño y desarrollo de productos para distintas industrias y se ha especializado principalmente en el tema de prototipado digital, que es el tema que nos convoca hoy día. Además, en el tema de la impresión 3D tiene una expertise muy grande, se ha trabajado mucho en ese tema. Así que, Esteban, ¿estás por ahí? Estoy acá, escuchando atentamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? están todos? Así Por es, acá yo muy bien, Cristina. soy la voz del resto. ¿Todos bien? Fantástico. Ansiosos de escucharte. Bien, vamos entonces. Aquí déjame compartir mi pantalla. Efectivamente, como dice Cristina, es mi última presentación de webinar y quería terminar con este tema, como decía Cristina, que es súper atractivo, súper interesante, que tiene que ver con la impresión 3D. Y hoy día lo que vamos a hacer es, yo traté de densificar, o sea, apretar lo más posible 40 años de historia. No es que yo tenga 40 años de historia con la impresión 3D, a pesar de que esa es mi edad, pero sí, lleva 40 años con nosotros, así que es mucha la información y por supuesto no tenemos tanto tiempo para contar toda la historia, se daría para todo una serie de Netflix. Entre paréntesis, hay varios documentales, ¿ya?
que es súper interesante que los puedan ver. Y también los vamos a recomendar ahí algunos, les vamos a dar algunos tips para que lo puedan revisar algunos y seguir profundizando por su lado. Déjenme compartir acá mi pantalla y vamos directamente con la presentación. Tú me avisas si se ve. Sí, se está viendo tu pantalla. Perfecto. Bien, como siempre, la dinámica, si ustedes quieren hacer alguna pregunta durante la presentación, adelante, de eso se trata, que vayamos dinámicamente conversando y no sea solamente un monólogo frente a la pantalla. Ok, yo le quise poner este título a esta charla, sobre hackeando la forma en que se fabrican las cosas desde cualquier lugar. Quisiera partir contándoles sobre esta noticia que ustedes pueden ver directamente en la página del Media Lab del MIT. Siempre el MIT ha estado muy relacionado con la impresión 3D, ha estado desde su lugar, digamos, la academia, la investigación, la innovación, muy ligados a esta industria, si bien no fueron ellos quienes las inventaron, sin embargo, este lugar mítico y reconocido a nivel mundial como el MIT, claramente esta es una tecnología que no podía faltar dentro de las aulas y de los laboratorios donde ellos investigan nuevas formas de hacer las cosas. Y en la medida que ellos han ido avanzando en investigaciones, y la tecnología también se ha ido abierto, han ido logrando, la verdad, descubrimientos fascinantes, pero lo más fascinante también de esto es que no es algo que uno vea desde la pantalla como un capítulo interesante de ciencia ficción, sino que es algo que podemos replicar desde nuestra casa, desde nuestra escuela, y por eso lo comparto con ustedes. Esta noticia quisiera mostrar brevemente un video de esto que hace poquito se lanzó. Hay un paper al respecto, ustedes lo pueden descargar, estudiar y ver de qué manera lo pueden replicar, como les decía, directamente en su casa. Y es que resulta que la impresión 3D, de filamento específicamente, uno debe configurarla para que funcione correctamente. Sin embargo, en este funcionar hay ciertos aspectos, voy a bajar acá un poquito el sonido, aunque no sé cómo se baja. Ok, ahí sí. Nosotros no estamos escuchando el sonido del video por si acaso, Esteban. Ah, ya, fantástico, ok, ya. Bien. Y estos parámetros que uno puede controlar sobre las impresoras lo hace precisamente para que la impresora funcione bien, es decir, como para que no se equivoque, para que no falle la impresión. Sin embargo, a veces esos aspectos percibidos como errores, como fallas, uno los puede exagerar, uno los puede cometer intencionalmente con la máquina y lograr efectos como lo que estamos viendo acá en pantalla, que es una especie de tejido, una especie de tela hecha directamente con un polímero, que en este caso puede ser un PLA, que es a base de maíz, o otro tipo de termoplástico de estas impresoras. Las aplicaciones, la verdad que son muchas, es muy interesante lo que se puede llegar a lograr a esto. Ustedes saben que los tejidos se producen obviamente en tremendas máquinas donde salen bobinas muy grandes de telas por las cuales nosotros hacemos, bueno, los expertos en hacen su patronaje y finalmente toda la producción de prendas de vestir. Sin embargo, que lo podamos hacer dentro de una impresora, estos tejidos, de una forma que puede ser reproducido en un espacio muy, muy pequeño, con muy pocos recursos tecnológicos de alguna manera. Lo que les quería mostrar es cómo estos elementos, nuevamente, en un espacio muy pequeño, se puede convertir en una prenda muy, muy interesante, pero también extensa, ¿ya? Hay muchas aplicaciones, y lo que les quería mostrar es cómo con prácticamente una bobina de 1 kilo de material, que es lo que tradicionalmente uno compra en los lugares donde venden este tipo de material. Fíjense que esto está impreso en la máquina, pero si uno lo extiende, logra cubrir hasta
una cancha de béisbol completa. O sea, es increíble lo que se puede lograr con esto. Esta es una forma de hackear una tecnología, o sea, desde el mejor entendimiento del concepto de hackear, ¿cierto? No de hackear un servidor, sino entender cómo la tecnología funciona para bien o dentro de lo que no funciona y cómo esos elementos los podemos manipular para nuestro beneficio y lograr este tipo de innovaciones. Ahora, ¿de qué es lo que vamos a hablar específicamente hoy día? Hoy día vamos a hablar sobre la importancia de la impresión 3D en el mundo del diseño, que es lo que nos convoca el día de hoy a nosotros también, pero también la importancia del diseño dentro de la impresión 3D. Vamos a revisar, como les decía, 40 años de historia de esta tecnología que se ha ido desarrollando poco a poco y hoy día ya se convierte en una industria de la cual, ojo, podemos todavía participar y no está, digamos, todo tan avanzado como para decir, bueno, ya no participamos como en la tercera, segunda y primera revolución industrial. Sí estamos en condiciones todavía de subirnos a este carro, de participar de estas innovaciones, pero, pero ha ido avanzando en estos 40 años. ¿Ya? Y obviamente lo que es el presente y el futuro de esta industria. Y entre medio también les voy a ir contando una que otra anécdota de un diseñador dentro de la historia, que en este caso soy yo. De lo que no vamos a hablar hoy día es cómo funciona una impresora o cómo usarla o para qué sirve una impresora, porque eso sería ser un poco mezquino con este tema que es tan importante, que no tiene que ver con la máquina en sí, con el material en sí, sino hay todo un concepto detrás que tenemos que estudiar desde la academia y volverlo un conocimiento que pueda toda persona acceder y utilizar, pero se debe, digamos, aplicar desde la academia. Creo que es impresión 3D en general, ¿ya? Hay mucho pensamiento mágico alrededor, ¿ah? A mí me llama mucho la atención y me sorprende cómo salen noticias por todos lados de lo que es capaz de hacer la impresión 3D, pero hay mucho fake news, o más que fake news, hay mucho pensamiento mágico. Es que casi se puede hacer cualquier cosa. En realidad, esta tecnología tiene límites todavía, ¿ya? Se dice que el límite está en el cielo, pero tiene límites todavía. Hay cosas que hace muy bien y cosas que no hace tan bien. Pero en términos generales, la impresión 3D es un método de fabricación, es una herramienta más de, lo cual de la cual nosotros los diseñadores podemos aprovecharla muchísimo, más allá de solamente hacer prototipos. Yo insisto de que desde la academia hay que estudiar esta tecnología y empezar a generar innovaciones, no solamente en hacer objetos, ¿vale? Y luego comercializarlos. La impresión 3D es un método de fabricación que la gran innovación acá es que es un método aditivo, es decir, al contrario de los métodos tradicionales de fabricación, que son sustractivos, ¿ya? Chile es un país cuya economía está basada en las prácticas sustractivas. Sacamos minerales de la tierra, árboles que nacen en la tierra, sacamos elementos del mar, ¿cierto? Esa es nuestra principal economía. Y los métodos de fabricación tradicional también son sustractivos. Pero en el caso de la impresión 3D es al contrario, es agregar material en formas de capas, capa sobre capa, podemos crear una forma eh, simple, mediana o muy compleja, básicamente sin invertir muchos recursos, sin necesidad de moldes, sin necesidad de herramientas. El proceso general de impresión 3D, como estoy mostrando acá en pantalla, no es tan simple, no es tan trivial como uno pensaría o como aparece muchas veces en las noticias, digamos que cualquier cosa se puede hacer. Hay una parte muy importante previa a la impresión 3D, que es el diseño. Es decir, nosotros necesitamos un diseño en 3D y por ende, mientras nosotros, los diseñadores, ingenieros y todo aquel que domine una herramienta de modelado CAD 3D, tiene un plus para, digamos, aprovechar estas tecnologías. Obviamente, como hay mucha gente que no maneja las herramientas de modelado 3D, los software de modelado 3D, hay alternativas, ¿cierto?, disponibles en sitios web donde uno puede ir y descargar archivos que
directamente lo puedes cargar en un programa para la impresora y imprimirlo. Pero el proceso completo parte desde el diseño, es decir, desde el computador. Lo que finalmente va a hacer la máquina es tomar ese archivo y mediante un programa de laminado que se llama un slicer, toma este archivo 3D convertido en una malla, el laminador toma esa malla, literalmente corta esa malla en láminas, ¿ya? Un slice, y lo traduce en un código de máquina que es el código G. Finalmente lo que va a hacer la impresora es seguir instrucciones al pie de la letra. Cada línea de código es una instrucción para la máquina de lo que tiene que hacer, hacia dónde se tiene que mover, dónde tiene que depositar material, dónde no lo tiene que hacer, y de esa manera, capa sobre capa, se va a ir construyendo este objeto. Es decir, en términos prácticos, las impresoras 3D son robots, pero son robots súper obedientes y muy poco inteligentes. Vale decir, lo que hace es literalmente replicar un archivo que viene de un diseño, ¿ya? Es decir, si el archivo tiene errores, ese error se replica en la máquina. Eso es muy importante destacarlo. Vamos a ir voy a pasar súper rápidamente durante 40 años de historia. O sea, esto no es tan reciente, no es que ahora que conocemos en las noticias, ¿cierto?, sobre la impresión 3D, esto pasó ahora. Viene de 40 años. Ahora, es interesante hacer el paralelo, como yo les decía, es importante la impresión 3D para el diseño, pero también somos importantes los diseñadores para la impresión 3D. Fíjense que el arte tiene millones de años, ¿sí? Las primeras obras artísticas reconocidas son estas manos pegadas en muros de cuevas por los primitivos. La fabricación tiene miles de años, se ha ido perfeccionando, por supuesto. El diseño moderno tiene 100 años de historia, ¿ya? No tiene más que eso, desde la fundación de la Bauhaus, básicamente, y la impresión 3D tiene 40 años. Entonces, ¿cómo se entrecruzan el arte, la fabricación, el diseño, la impresión 3D en toda esta historia? Súper interesante. Déjenme contarles dónde nace esto, ¿ya? A la izquierda tienen la foto del doctor Hideo, no sé si Hideo, perdón, si hay algún japonés por ahí, él es japonés. Y él se ha hecho muy famoso últimamente, pero no no por algo que a lo mejor a él le gustaría ser reconocido. A la derecha está Chuck Hull, que es el padre de la impresión 3D. Fíjense que el doctor Hideo Kodama, él es un experto abogado, según encontré ahí en la historia, y que él de alguna forma se topa con esta nueva técnica o nueva metodología que se estaba desarrollando, que es la metodología de fabricación aditiva llamada originalmente estereolitografía. Y él, como experto abogado, se topa con esta tecnología, la comienza a estudiar y dice, sería interesante patentarla. Resulta que cuando tú quieres patentar algo, en Estados Unidos, básicamente, no sé si sucede lo mismo en otras partes del planeta, o en Chile, por ejemplo, tú tienes un año cuando tú completas o expones una patente que quieres registrar, tienes un año para cumplir, digamos, con lo que te pide la oficina de patentes para que esa patente sea adjudicada a ti. Creo que dentro de ese año él se olvidó de algún trámite, no lo terminó, no lo hizo y no terminó de patentarla. Después, por razones X, digamos, no siguió adelante con la investigación, le pareció que ya perdió interés. Y 3 años más tarde, estamos hablando de que esto sucede en mayo de 1980. A la derecha está Chuck Hull, ¿cierto?, que es el padre de la impresión 3D. ¿Por qué es el padre de la impresión 3D? Chuck Hull tenía un pequeño negocio, esto es lo divertido, lo simpático, esto está, digamos, hay una entrevista de él en CNN que cuenta esta historia, no la estoy inventando. Él tenía un pequeño negocio, aparentemente él trabajaba con fotopolímeros, ya con resinas curables con luz UV, eso es un fotopolímero. Es decir, tú tienes una resina acrílica líquida, ¿ya? Y en el momento en que tú le pegas, entre comillas, con una luz UV, donde pega la luz en la resina, se endurece. Y él trabajaba con estos materiales, aparentemente para otros fines, digamos, para recubrir superficies y ese tipo de cosas.
se topa con esta idea de la estereolitografía y decide investigar más, decide investigar, y en 1983 él logra hacer la primera pieza impresa en 3D de toda la historia, con esta nueva técnica llamada estereolitografía, ¿ya? Aquí, de hecho, encontré, curiosamente, está, déjenme compartir con ustedes, encontré el video en donde él cuenta sobre esto, que es muy curioso, esto como casi freak. Estamos hablando año, imagínense, 1983, y en esta entrevista él habla súper formal, o sea, casi, si uno no sabe quién es, pensaría que está trabajando en una oficina en el centro de Santiago, no sé, o sea, parece cualquier cosa menos un padre de la impresión 3D, de que está haciendo una pequeña demostración de este sistema, que básicamente, como les decía, trabajaba ya con resinas acrílicas que eran curables con UV, es decir, se solidificaban con luz UV, y él descubre este método de la estereolitografía en donde básicamente tú lo que haces es vas dibujando con un haz de luz UV sobre un repositorio que tiene este líquido y en la medida que lo va haciendo capa sobre capa, puede generar una forma tridimensional. Esa fue la primera vez que alguien construye una pieza impresa en 3D con esta técnica. El año 1984 él funda 3D System e inicia esta carrera, pone la primera semilla para que nazca esta nueva industria que se llama, que después, más adelante, se llamaría impresión 3D, todavía no tenía ningún nombre, porque era nuevo, o sea, no había comparación de esto antes, ¿ya? En paralelo, también en Estados Unidos, otro señor que se llama Scott Camp, que era un ingeniero, cuenta la historia que al hijo se le rompió un juguete y él como ingeniero, digamos, inventivo, dice, a ver, ¿cómo reparo este juguete? Y se le ocurre tomar una pistola de silicona, la misma que tenemos probablemente todos en nuestra casa cuando queremos pegar algo, algún trabajo, el colegio, qué sé yo, y en lugar de ocupar silicona, lo que hace es que él mismo fabrica una mezcla entre cera y plástico, ¿ya? Y se le ocurre con esto, obviamente, empezar a rellenar el juguete que se le había roto al hijo, y parece que lo logra pegar y logra rellenar, y empieza a ver cómo con este método que él lo que hizo la innovación es ocupar un nuevo material, se da cuenta que puede crear una forma, y puede crear una forma adhiriendo material. Entonces, yo no sé si él ya conocía un poco el tema de la estereotipografía, se había escuchado de Chakul, de la historia, etcétera. Estamos hablando de Estados Unidos, un país muy grande. En esa época esto era muy desconocido. Descubre este método y sin saberlo, él fue el inventor de la tecnología FDM. O sea, eso sí lo sabía porque lo patentó, pero lo que no sabía es que él inventó la tecnología de impresión 3D más popular que existe hasta el día de hoy. La impresión 3D explota en esta última década, que está, bueno, ya terminó, ya estamos empezando una nueva década, ¿cierto? El 2020, 2021, y esta industria explota. Precisamente, fíjense bien que esto lo inventa, se demora algunos años, lo patenta, y en 1987 ya está patentado y comienza una empresa que se llama Stratasys, ¿ya? Y 20 años después, esa patente vence y con eso, digamos, deja la posibilidad, finalmente es el objetivo de las patentes, que en algún minuto estas innovaciones puedan quedar abiertas para que todo el mundo las pueda adoptar y de esa manera la humanidad se vea beneficiado de eso, de estos inventos innovadores. El año 2007 vence la patente, ahí se genera el punto de inflexión y explota la industria, empieza a aparecer una cantidad de sustitutos impresionantes. Y por último tenemos a este tercer actor que entra en escena, el doctor Hans Langer. En Alemania funda la empresa que se llama IOS con una tecnología que se llama SLS. Chuck Hull inventa la tecnología de estereolitografía que trabaja sobre resina acrílica líquida y funda la empresa 3D System. Acá estamos viendo los equipos industriales ya más modernos de estos verdaderos pioneros de la industria. Al medio tenemos a Stratasys, que
trabaja principalmente con la tecnología FDM, inventada por este señor que se llama Scott Crump, y a la derecha tenemos a la empresa IOS, fundada por el doctor Hans Langer, ¿ya? Que según entiendo yo, porque en algún minuto yo conversé con uno de los gerentes de esta empresa en Alemania, y él me contaba que el doctor Hans Langer era era doctor en soldadura. Fíjate lo interesante, era doctor en soldadura. Y tiene mucha lógica, porque la tecnología de SLS, que es muy parecida a la de SLA, de estereolitografía, lo que hace es que sinteriza polvo, ¿ya? Tú pones un polvo polímero, imagínate que agarras un plástico, lo mueles y lo vuelves un polvo, y sobre ese polvito, que está muy, digamos, ordenado dentro de una caja, le pegas con un láser a cierta temperatura, con cierta intensidad, y eso lo que hace es que sinteriza esto, lo solidifica. Entonces, tenemos estos tres grandes que son los pioneros. O sea, ellos siembran la semilla de esta industria que hoy día ya existe ya, que es la industria de la impresión 3D, pero parten desde la nada, básicamente. O sea, desde la innovación pura, y por ende muy, muy desconocido todavía para todo el mundo, ni hablar de que la gente en sus casas hablara de esta tecnología hasta 20 años más tarde, ¿ya? Aquí algunos ejemplos de lo que se puede lograr con esta tecnología de sinterizado láser, la SLS, en donde podemos lograr piezas, primero que nada, muy complejas, sin la necesidad de moldes, sin la necesidad de herramientas, con una resistencia mecánica muy grande y a un costo, comparado con los procesos industriales tradicionales de hacer una pieza muy compleja en una sola unidad, o sea, nada que ver, ¿ya? Ahora, avanzamos en esta historia, llegamos al año 1990, ya pasaron 10 años, ¿cierto? Y nace otro visionario, o un visionario más, que podríamos decir, que un matrimonio, entiendo yo, en Bélgica, si mal no me equivoco, bueno, vamos a decir Europa, funda una compañía que se llama Materialize. Y Materialize es el primer service bureau del mundo, es decir, es la primera oficina que se dedica exclusivamente a prestar servicios de manufactura aditiva o impresión 3D. Ajá. Y adivinen a quién le compra la primera máquina de estereolitografía. Según entiendo, la primera máquina que ellos adquirieron es la de SLA, y curiosamente coincide con que en ese año Chuck Hull fue la primera máquina que él vende, es decir, él empieza, imagínense todo lo que se demoró, todo lo que tuvo que probablemente luchar y seguir adelante con la típica frustración de un emprendedor, de que se topa con una idea que es casi que inventa la rueda, y literalmente como que inventa la rueda, y está tan fascinado con esta gran innovación, pero es tan innovadora que la gente no lo entiende. La gente todavía no logra entender el potencial de esto, porque él crea esta tecnología, la patenta en 1983, 1984 parte con su compañía que se llama 3D Systems, pero vende la primera máquina, la primera máquina recién a fines de los años 80. Y coincide con la fecha en donde nace, digamos, Materialize, que es el primer service bureau que adquiere una de estas máquinas, probablemente la máquina que compró ahí al señor Chuck Hull en $100.000. ¿Por qué es tan importante Materialize? ¿Por qué lo marco? Uno, porque es el primer service bureau, es decir, ellos dijeron, esto es tan innovador, y hay una industria, y probablemente jamás habría sucedido acá en Chile, o al menos en esta parte de la región, por una cosa muy, muy particular. Hay industrias que poco a poco acá en Chile han ido desapareciendo y prácticamente hoy día ya no existen, pero que en otras partes del planeta, dada la diversidad de la economía y que son países mucho más industrializados, como los países desarrollados, estamos hablando de Alemania, ¿cierto? Francia, Estados Unidos, Japón, etcétera. Los países industrializados, se llaman industrializados o países, digamos, desarrollados, tienen una fuerte industria, la industria automotriz, la industria aeroespacial, la industria electrónica,
al tener estas industrias que son más avanzadas, obviamente tienen un ecosistema, ya lo más similar a eso acá en Chile sería la industria de la minería, probablemente, en donde hay proveedores, hay demandas de proveedores especializados en fabricar algún tipo de pieza, de maquinaria, de materiales, etcétera. Y hay una etapa que nosotros los diseñadores lo tenemos que saber muy bien, que es cuando tú vas a crear un nuevo producto, tú vas a crear una nueva línea, tienes que actualizar una línea de productos, ¿cierto? Primero vamos con la idea, de esa idea vamos a los bocetos, y una vez que ya más o menos tenemos entendido cuál es el producto que queremos desarrollar, tenemos que empezar a prototipar. Y en esa época no estaba el concepto de prototipado rápido, todavía todo era muy manual. Entonces, yo creo que, y esto es una teoría mía, Materialise tiene que haber entendido muy bien eso, y tiene que haber dicho, esta es una tecnología de prototipado rápido. Es decir, sin métodos manuales muy complejos, esta máquina puede crear el objeto directamente salido del computador. Pensemos también que en esa época, estamos hablando de 1990, crear un modelo en 3 dimensiones, primero que nada, ya era un desafío, un tremendo desafío. Y luego de eso pasarlo hasta a un formato que la máquina lo pudiera reproducir. Entonces, realmente fueron visionarios en esa época al decir, yo voy a apostar por esto y vamos para adelante, como decimos acá en Chile, con esta nueva tecnología. Ellos, pongo esta imagen porque ellos principalmente se dedicaron y se han dedicado durante toda su historia específicamente a la industria médica. De hecho, uno de los primeros usos de esta nueva tecnología innovadora fue específicamente el uso médico, como por ejemplo implantes dentales o prótesis personalizadas. Lo que estamos viendo en la foto es la impresión 3D de un cráneo, que es específicamente la réplica de un paciente. Y dentro de este cráneo hay un trauma, un gran trauma, que es este agujero que tiene, ¿cierto?, en su cráneo, y hay que fabricar un implante. Este implante obviamente tiene que ser a medida, y al ser a medida no lo podemos encontrar en el mercado. Hay que ocupar un método que nos permita hacer esa pieza exactamente para esa persona y que no va a necesitar nadie más. Ahí es donde se le encontró el primer uso o gran uso a esta tecnología que se llama la impresión 3D. Y primer visionario en ver eso y ponerlo en práctica fue Materialise. Por otro lado, ya seguimos avanzando en la historia, llegamos a 1993. 1993 tenemos a el MIT, yo les había mencionado en un principio, partimos mostrando este proyecto innovador del Media Lab del MIT con impresión 3D. Ellos en el año 1993 crean, entre comillas, la primera impresora 3D. Digo entre comillas porque ya habían existido, ¿cierto?, estos otros pioneros. Pero hasta ese minuto, ¿cómo le llamábamos a estos equipos? ¿Qué nombre tenían? ¿Cómo los distinguíamos? ¿Sí? Uno podía reconocer en los talleres típicos, uno podía reconocer una prensa, uno podía reconocer un torno, ¿cierto?, con todas sus formas, un centro mecanizado, uno podía reconocer esa tecnología. ¿Cómo le llamamos a esta nueva tecnología? ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Y ellos literalmente inventaron una impresora, entonces, de hecho la patentaron como la Three-Dimensional Printing Technique. ¿Por qué? Se les ocurrió, estaban desarrollando este nuevo sistema de manufactura aditiva, ya, le vamos a llamar así, y resulta que en las partes que necesitaban, estamos hablando dentro del MIT, las partes que necesitaban hacer andar esta máquina, uno de los fundadores de este sistema descubrió que había unas impresoras botadas, unas impresoras típicas de papel que estaban botadas. Entonces dijo, bueno, igual que como un mecánico va a un depósito de chatarra o parecido, va y saca piezas de los autos para ponerse en un auto nuevo. Lo mismo estaba haciendo esta persona con las impresoras que estaban ahí botadas. Y se les ocurrió la genial idea de utilizar, en gran parte esta máquina tenía muchas piezas de impresora, y se les ocurrió la genial idea de, en un cabezal de tinta, un cartucho de tinta,
una impresora, cualquier impresora de inyección de tinta que podamos tener en la casa, en lugar de que inyecte tinta, ese cartucho, ¿por qué no mejor ponerle un aglutinante, un aditivo, un pegamento? ¿Para qué? Para que cuando caiga ese aditivo directamente sobre una capa de material, que en este caso seleccionaron a un polvo muy parecido al yeso, yo diría que yeso, no, aquí no hay mucha ciencia, sobre yeso, aglutinar, digamos, una capa, una forma, inyectando con un cabezal de impresora de tinta, pero en lugar de tinta, inyecta pegamento. Entonces, de esa manera, y por el proceso de manufactura que ya se estaba más o menos entendiendo en estas esferas muy, muy altas, muy avanzadas, para poder crear un nuevo método de impresión 3D, y como tenía tantas partes de impresora 3D y en sí mismo un cabezal de impresora 3D, dijeron la técnica de impresión 3D. Y de ahí nace esta idea, este concepto que hoy día utilizamos popularmente para decirle a todos los sistemas, a todas las máquinas. Fíjese que ya vamos en la cuarta tecnología, y ahora todas se llaman impresoras 3D, pero funcionan de manera muy distinta y con materiales muy distintos. El año 1998 ya estamos terminando el siglo pasado, siglo XX se va, ¿sí? Y viene uno nuevo, y se siguen sumando algunas innovaciones, algunas compañías tratan de buscar. Pensemos que todavía no habían pasado 20 años, por lo tanto muchas de las patentes seguían activas, por lo tanto tú no podías llegar y copiar un método, sino que tenías que inventar uno nuevo. Una empresa que se llama Objet en Israel desarrolló una tecnología que la menciono y le pongo acá en la historia, porque lo innovador que tiene esto es que es muy similar a la anterior, digamos, del MIT, a la impresora 3D, pero en lugar de ocupar un cabezal de impresora de tinta, ellos desarrollaron un cabezal con micro perforaciones, por donde en lugar de salir una tinta y en lugar de salir un pegamento, lo que sale es resina acrílica, la misma que utilizaba, digamos, Chuck Hull en su máquina de estereolitografía. Y al inyectar resina a través de estos microporos en un cabezal muy parecido a cómo funciona una impresora, se pueden depositar gotitas y capas, digamos, mucho más finas, pero además, si podemos jugar con qué tipo de resina inyecto por cada una de estas perforaciones, cuando voy inyectando, así como los cabezales de tinta de las impresoras comunes, inyecta gotitas de rojo por un lado, gotitas de amarillo por otro y gotitas de cian, y van mezclando y creando colores, ¿por qué no combinar resinas con distintas materialidades, distintas densidades, y crear objetos que tengan múltiples o diferentes características? Y aquí estamos viendo una imagen en donde esto proviene de un escáner, ¿ya? Un escáner médico, por supuesto, en donde tenemos la segmentación del pie de una persona, tenemos la parte exterior, que sería la piel, y la parte interior, que está el hueso, el esqueleto, donde están todos los huesitos del pie de esta persona, y esta impresora logra imprimir en estos dos materiales para dar este aspecto de que puedo ver a través de la piel, ¿cierto? Y ver literalmente el hueso de esa persona. Ya terminamos la primera parte de la historia, ¿cierto? Y ahora comienza lentamente a florecer esta industria. Pasamos al nuevo siglo, estamos en el siglo XXI, muy cerca de nuestra época. 2004 nace la idea de máquinas autorreplicantes. Un doctor en Inglaterra, ¿ya?, descubre la historia de estas máquinas que imprimen en 3D. De nuevo, todavía no se hablaba muy bien de la idea o concepto de impresora 3D, recién el MIT lo patenta y empieza a empujar con esta idea a que todas se llamen así de alguna forma. Este doctor en Inglaterra, que era doctor en matemáticas, entiendo yo, se fascina por esta tecnología, pero le nace probablemente por el hecho de ser profesor a lo mejor, le nace esta idea de que esto debería estar en manos de muchas personas, porque esto es un beneficio para la humanidad. Por ende, mientras más gente pueda acceder a esta tecnología, yo creo que algo bueno va a salir de acá, ¿ya? Entonces crea el proyecto RepRap, ¿ya? De hecho, 2 años más tarde nace la primera máquina RepRap, que se llama la máquina Darwin, y lo interesante de esto, se llama RepRap porque son autorreplicantes,
Y la idea es que él colgaba en internet, ¿ya? Colgaba en internet los planos o los esquemas para que tú pudieras, en cualquier parte del planeta, en tu país directamente, ir a un lugar donde venden electrónicas, partes mecánicas, comprar esas partes, armar el 50% de la máquina y el otro 50% van a ser piezas que salen de la misma máquina que tú vas fabricando con un filamento plástico. Súper interesante, tan interesante que estamos hablando de 2004, 2006, de 10 años más tarde, un poquito más, 8 años más tarde, esto prende con agua. O sea, ahí realmente explota, comienzan a salir una cantidad de empresas impresionantes, todos con este sistema de máquinas de impresora con filamento, como la que había inventado Scott Camp en el año 1987, pero la semilla de esta idea más de tipo open source, ¿ya? Porque fue la primera máquina open source. Aquí ya no era una compañía que estaba detrás en donde había una patente, ¿cierto? En donde estaba todo oculto y había que esperar 20 años para que se liberara y yo poder hacer la mía, ¿cierto? Acá no, acá nace con la idea de que esto debe estar en la mano de las personas, nace con una idea mucho más colaborativa, muy anticipado a sus tiempos probablemente. Hoy día hablamos de economía colaborativa, del open source, de él es el primero, digamos, que parte con esto. Y el año 2005 aquí empieza algo que es crucial para el mundo del arte, el mundo del diseño y probablemente para el futuro de toda esta industria. Acá es donde se entrecruza, como yo les decía en un principio, el arte con la tecnología y específicamente el arte con la impresión 3D. Ahora, acá la pregunta es, ¿el arte se topa con la impresión 3D o la impresión 3D se topa con el arte? Hay una gran pensadora, una gran mente, que es la mente, una de las grandes mentes de nuestro siglo, que todavía está viva, ¿ya? Y muy joven todavía, Mary Oxman. Mary Oxman es una doctora del MIT. Ella van a encontrar mucha información sobre ella. Hay documentales, ella participa también de documentales en Netflix, por ejemplo, si alguien quiere conocer más de ella, si es que no la conocen ya. Las invito a ver una charla TED muy interesante, muy reveladora, ella que hace el 2016 en estas charlas TED, ella tiene una charla del año 2016, donde habla sobre el encuentro entre la biología y la tecnología, ¿ya? Ella es de origen americana-israelita. ¿Por qué lo menciono? Porque ya había nacido hace algunos años antes en Israel esta empresa que se llama Object, con esta innovación de inyectar resina como si fuera una impresora y combinando estos materiales. Entonces, ella de alguna forma, bueno, se relaciona con esta compañía, es muy famosa, muy importante en el MIT, en el mundo de la ciencia, del diseño, de la arquitectura, y comienza una colaboración con esta empresa en Israel. Y ella también empuja un poco y me imagino yo, a esta compañía a ir más allá, es decir, ¿por qué no incorporar color? ¿Por qué no incorporar otro tipo de materiales para lograr otro tipo de texturas? Comienza a estudiar, ella es muy defensora de la sustentabilidad, ¿ya? Si siguen su trabajo se van a dar cuenta por qué. Cada problema que uno quiere resolver es llevar a la naturaleza, porque en la naturaleza está la respuesta. Fíjense bien que estamos ya año 2005, ya han pasado 2 siglos, 2 revoluciones industriales fuertes, y todavía seguimos haciendo las cosas a lo bruto, ¿cierto? Que es rompiendo cosas para construir cosas, ¿cierto? Pero la naturaleza, en lugar de eso, crece. Y ya toma todas esas innovaciones y comienza a hacer estos estudios con estas tecnologías e impulsa la industria de una manera impresionante. Y ahora viene el punto de inflexión, que es 2007, donde vence la patente, como les decía, de la tecnología de FDM y comienza a aparecer una cantidad de compañías, startups, empieza un hype lentamente, empieza a crecer la burbuja. Y en 2010, cuando empieza esta nueva década, ya esta industria empieza a florecer. Ahora, yo pongo acá una foto bien interesante que es de no sé si conocen esta planta que se llama la Puya chilensis. ¿Alguien conoce la planta Puya chilensis?
La Puya chilensis tiene una característica que se demora entre 20 a 30 años en florecer. La pongo ahí como una analogía con lo que ha tardado, digamos, esta industria en empezar a florecer, porque recién en esta época empezamos a ver grandes cambios, grandes innovaciones. Y en 2012 alcanzamos el hype, que se llama. ¿Ya? De hecho, les pongo acá a la izquierda, tenemos un gráfico que es el hype cycle de la empresa Gartner. ¿Ya? ¿Qué es el hype cycle? Cuando una tecnología nueva, una tecnología emergente aparece, no todas las tecnologías emergentes logran tocar el mercado final de los usuarios. ¿Ya? Un ejemplo es los smartphones fueron una tecnología emergente y avanzaron muy rápido en este gráfico y se masificaron. Si por ese motivo, ¿ya? Si por ese motivo hubiera tenido alguna falla esa tecnología, qué sé yo, imagínate que se hubieran incendiado, que hubieran explotado, que hubieran provocado cáncer a la gente, esa tecnología habría muerto, no habría alcanzado lo que se llama la meseta de productividad o de masificación. Entonces, todas las tecnologías pasan por estas etapas, que primero emergen, aparecen, ¿ya? Y uno empieza a hablar de estas tecnologías como le ha pasado a todas, la inteligencia artificial, el blockchain, estamos hablando ya de tecnologías de la industria 4.0, cuarta revolución industrial. Viene un hype, que es donde es la estrella, digamos, de Internet, todo el mundo habla de esta tecnología, la promesa crece mucho, se infla mucho esto, por eso se abre una burbuja del hype. Pero después esta burbuja, como todo, se desinfla. Y cuando se desinfla, pasa lo siguiente, que viene lo que se llama acá, en la segunda o tercera etapa, que es cuando las tecnologías enfrentan el momento más difícil, por así decir, que es la etapa de la desilusión. Es decir, la gente conoce este producto, escucha hablar de este producto, ve que está, ve que existe, ve que lo puede adquirir, va, lo adquiere, pero se desilusiona completamente. ¿Qué pasa en ese minuto? La tecnología o muere o se reinventa. En el año 2012 aparece el hype, ¿por qué? Nace MakerBot, ¿ya? Que es la primera impresora de menos de $5.000 que se puede obtener en el mercado. Vas a una tienda y puedes comprar una impresora para ti por menos de $5.000 cuando todas las otras cuestan más de $100.000 y necesitas un taller o un lugar muy especial para poder usarla. Nace Formlabs, que es a lo que MakerBot sería a Stratasys, la primera máquina de impresión 3D de filamentos de bajo costo. Formlabs también nace en la misma época, en la primera impresora de estereolitografía, también de menos de $5.000 de la historia, haciéndole un contrapunto a 3D System, cuyos sistemas costaban una fortuna en esa época. Siguen costando eso porque son industriales. Y a la derecha les pongo esta foto, que es una historia bien... es un ejemplo, es un ejemplo. La empresa 3D System, ¿sí? La empresa 3D System crea ellos inventaron la tecnología de estereolitografía, ¿verdad? Su competencia Stratasys inventa la tecnología de filamento, FDM. Stratasys compra a finales de 2012, ya tienen arreglado ahí el fundador de MakerBot, habla con la gente de Stratasys y dice, te vendo mi compañía. Se hacen muy famosos, crecen como la espuma, ¿ya? De verdad, se hacen muy, muy, muy conocidos, muy famosos, en las que la valorización de la empresa sube mucho. Y por su lado, bueno, Stratasys compra esta compañía para meterse en el mercado que en esa época se llamaba el mercado de consumo. La idea que se empezó a vender es que estas máquinas no solamente llegaron para quedarse, sino que y además estaban mucho más baratas y casi cualquier persona podía comprarlas. Costaba un poco más que un computador. Pero la idea que vendían es que esto tú te lo llevabas a la casa. De hecho, ahí en la publicidad apareció una señora con el hijo, en donde ella le imprimía los juguetes al hijo. Pero esa idea rápidamente se cayó porque no era verdad. Las máquinas todavía no eran fáciles de usar, de hecho todavía no son fáciles de usar.
no están pensadas para un mercado mucho más empoderado como el nuestro, en donde lo que tú quieres es que todas las cosas funcionen como un teléfono móvil, en donde es muy fácil de aprender y funciona todo perfecto. ¿Ya? Esta compañía saca su producto, lo tira al mercado, lo vende como que es algo que es súper fácil, o sea, tiene que estar en todas las casas, en todos los colegios, como Apple hizo su campaña antiguamente, pero no es así. La gente se encuentra con una tecnología muy difícil de usar, que tiene muchos problemas, muchas fallas, y ese producto en los pocos años el mercado lo destruye y muere. Literalmente sale del mercado. Sin embargo, la industria sigue avanzando. ¿Ya? Recordemos que todo parte desde una industria, desde una especie de sector muy industrial, muy avanzado, de manufactura, todavía no está muy relacionado con la gente, con el consumo, con nosotros los consumidores, pero sigue avanzando la industria. Y en el caso de MakerBot, ¿ya? Que se está haciendo muy, muy famoso, ellos publican una plataforma que hasta el día de hoy existe, que se llama Thingiverse, y Thingiverse nace con la idea de que cualquier persona puede colgar dentro de esta plataforma un modelo 3D para que cualquiera lo pueda descargar, y ese modelo 3D lo puedes imprimir en tu casa con tu impresora. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en este año se producen dos hitos súper importantes. Por un lado, una empresa en Sudáfrica hace una prótesis de mano 100% impresa en 3D que comparte, digamos, que puedes encontrar en cualquier ferretería. Puedes armar esta prótesis y hacerla funcionar, una prótesis de mano. Y le llaman la RoboHand, la cuelgan Thingiverse y rápidamente se hace muy famosa, y MakerBot toma esta historia y la publica como una historia de éxito, digamos, en donde cómo esta empresa hace un diseño open source, lo publica, lo disponibiliza gratis para que cualquiera lo descargue en cualquier parte del mundo. Si tiene una impresora, lo imprime y puede crear una prótesis de mano para quien lo tiene. Esto es un hito no solamente por lo rápido que se viralizó, sino porque realmente le pegó a una industria que a lo mejor no todos conocen, pero la industria de las prótesis. Hay una gran empresa, no la vamos a decir el nombre, hay una empresa que fabrica prótesis de mano, de pierna, etcétera. Y una prótesis te puede llegar a costar 1,5 millones de pesos. Las prótesis, por ejemplo, las prótesis de gancho, la verdad las cosas que son feas. Y hay que hacer todo un tratamiento con los pacientes para que acepte este nuevo implemento para poder usar para quienes no tienen mano. Hay que hacer todo un trabajo psicológico, porque no es una mano, es un gancho, y es fea. Pero viene esta otra alternativa, que es una prótesis de mano que parece una mano robótica, por eso le llaman la RoboHand, es mucho más lúdica, y hasta, bueno, el resto de historia. Hoy día hay muchas empresas en el mundo, fundaciones, organizaciones que han seguido diseñando y mejorando esta prótesis y las donan directamente a sus pacientes. Pero en paralelo, una persona, hay preguntas, escucho ahí unos links, Te Cristina. estuve mandando algunos links de la charla TED de Neri Oxman y Ah, fantástico. no, Diego Tapia comenta que hizo su práctica en Take a Hand, que se dedican al rubro de las prótesis. Solo Buenísimo. comentar. Take a Hand. Sí, Take a Hand, de hecho yo los conozco. Son dos venezolanos, ¿cierto? Se vinieron a Chile, emprendedores, y se instalaron muy bien acá, de hecho en un Fab Lab, así que súper bien por eso. Y claro, ha seguido creciendo esto. Hoy día hay muchas fundaciones y con el mismo espíritu. De hecho, tenemos en Estados Unidos también al chileno Jorge Zúñiga, que hoy día es un doctor, que trabaja en la universidad, está a cargo de un laboratorio. Él hizo una fundación también que se llamaba ¿cómo se llama? El nombre de la prótesis tenía, de hecho, la historia es interesante porque él se contactó con RoboHand, él es un ingeniero biomecánico. Él vio este proyecto, le gustó mucho, tenía este corazoncito de chileno viviendo en Estados Unidos, lo vio y dijo, uy, qué interesante, yo puedo colaborar, yo puedo apoyar este sistema. Él vio que tenía algunos detalles, entonces con el objetivo de apoyar, llamó a la gente de RoboHand, no dijeron quién es esta persona que me llama, un chileno, Estados Unidos, medio raro. No te preocupes, ya está todo bien. Entonces él dijo, pucha, qué lata, yo quería ayudar. Y él después hace su propia iniciativa que se llama
no me acuerdo cómo se llamaba, algo con bestia en inglés, Beast, le pone ese nombre porque el hijo era fanático de unos Transformers, me acuerdo, me contó la historia, porque estuvimos juntos en un momento, y él le pone este nombre porque el hijo le dijo, mira, parece como una garra de un Transformer, y le puso ese nombre a esta compañía, que también el objetivo era crear prótesis impresoras en 3D a bajo costo, gratis, para donar a gente que lo necesitara. De hecho, él se hizo famoso acá en Chile también porque donó 3 de estas a la Teletón. Y bueno, él también tiene su corazón de chileno allá y vive en Estados Unidos, hoy día es un doctor y trabaja en la universidad y ha impulsado este trabajo con impresión 3D. Y también tuvo el mismo problema que hemos tenido todos hasta hace poco, digamos. Hoy día ya no tanto, pero fíjense que él cuando parte con esto dice, bueno, vamos a partir con estas impresoras, voy y me compro una MakerBot. MakerBot ese año lanza esta historia, pues sigue creciendo, había un montón de fundaciones, y en paralelo, un loco, literalmente, perdón la expresión, decide copiar un diseño de una pistola de la Primera Guerra Mundial, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, que es el modelo de Liberator, creo que se llamaba, y hace un diseño para que se pueda imprimir en 3D, agarra los diseños, los planos y los cuelga en Thingiverse para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda descargar este archivo para hacer una pistola que se puede disparar y obviamente puede llegar a matar a una persona. Entonces aquí se marca un doble hito en dos extremos, es decir, por un lado en ambos casos hablamos de esta nueva distribución de información tan rápido a través de plataformas digitales abiertas, pero que hay que tener cierto cuidado, porque en la medida que las libertades, ¿cierto? Se supone que hay libertad en la medida que yo conozco ciertos límites, no transgredo esos límites. Acá se suben ambos archivos, uno genera un tremendo y enorme beneficio, el otro, la verdad que mucho beneficio no genera, más daño, puede generar más susto, genera una tremenda polémica. Y es importante que tengamos esto en cuenta, porque a partir de ese año comienzan a suceder, esta industria comienza a acelerar su crecimiento. Ya el 2015 explota la burbuja. En 2015 lo que sucede es lo siguiente. Si se acuerdan de la curva, del hype, ¿cierto? El año 2012, 3D printing estaba en la cúspide del hype. Por MakerBot, por Formlabs, y porque se sabe, digamos, que hay muchas patentes que están vencidas y hay empresas con muchas startups con ganas de introducir estas tecnologías en los mercados para que mucha más gente pueda tener acceso a ellas. El MIT, vuelvo al MIT, no lo mencioné hasta el día de hoy, pero el año 2001, el doctor Neil no me acuerdo el nombre, bueno, el doctor Neil, ¿cierto? El fundador del laboratorio de Bits and Atoms del MIT, que lo funda el 2001, 2005 funda el primer Fab Lab, que es el primer laboratorio de fabricación, y esta idea de Fab Lab, ¿cierto? En donde tú tienes cualquier diseño que hagas en computador en 3 dimensiones, lo puedes fabricar directamente en este laboratorio de fabricación con las máquinas que están ahí disponibles a la escala individual, es decir, no es una gran fábrica, no es una gran industria, no hay que producir en serie, puedes hacer cosas individualmente, como cortadoras láser, como routers CNC, como electrónica, Arduino y impresoras 3D. Los Fab Labs hoy día están por todas partes del mundo, las universidades creo que casi todas tienen una, si no. Y sin embargo, el año 2015, ¿qué pasa? Se comienza a ordenar la industria. Pasan dos cosas. Por un lado, el hype revienta, o sea, empieza la curva descendente de las tecnologías, ojo, las tecnologías emergentes para esa época, porque las tecnologías industriales ya venían de mucho antes, ya venían trabajando en esferas mucho más grandes. Yo en lo personal, entre el año 2013 y el año 2016, me voy a trabajar a Stratasys, que es una de las fundadoras de
de la tecnología de impresión 3D de FDM, también después se suma con Objet, y empiezo a trabajar en empresa como ingeniero de aplicaciones para Latinoamérica. Me toca viajar a Israel, me voy a entrenar a Israel, me toca viajar a Estados Unidos, me voy a entrenar en Estados Unidos en estas tecnologías mucho más avanzadas, muy industriales, y después me toca recorrer, digamos, varios países acá en la región. Al 2015 ya tenía las millas, pero ultra acumuladas. Había recorrido prácticamente 9 países de la región. Me la pasaba en avión, en charlas, en exposiciones, en cámaras de industria, en universidades. ¿Hablando de qué? Hablando de aplicaciones avanzadas, de tecnologías avanzadas de impresión 3D. Pero el año 2015 ya se habla de 2 nuevas categorías de impresión 3D. Yo trabajaba con impresoras 3D industriales, pero ahora aparecen 2 tecnologías nuevas que son, perdón, 2 categorías nuevas, que es la categoría profesional. Pensemos que las tecnologías industriales son tecnologías que pueden estar entre los 50, 100 mil, 500 mil dólares o más incluso, ¿ya? Pero están pensados para industria, es decir, industria automotriz, empresas muy grandes que producen productos que se venden en todas partes del mundo, como marca automotriz, aeroespacial, electrodoméstico, etc. Luego aparece esta nueva categoría que son las profesional, en donde por menos de 20 mil dólares y por más de 5 mil dólares, dentro de ese rango puedes obtener equipo o un sistema que puede fabricar piezas de ingeniería de muy buena calidad, probablemente igual o mejor que un sistema industrial, pero en pocas unidades, en espacios más pequeños, lo cual es suficiente, por ejemplo, para un Fab Lab, para una oficina de ingeniería, una oficina de diseño, una oficina de arquitectura, ¿cierto? Un laboratorio médico. A la izquierda tenemos un ejemplo de eso. La empresa nace una startup, fíjense bien, nace una startup que es Markforged, y lo que ellos inventan, más que inventar, ellos hacen una innovación a la tecnología de FDM. La tecnología de FDM que trabaja con filamentos, donde pasa por un tubito, ese tubito va a una boquilla que está caliente, se derrite y va literalmente dibujando un hilo de plástico. A ellos se les ocurre que para que estas piezas, una de las desventajas de la impresión 3D de filamento es que solo puede trabajar con ciertos materiales, no con todos los plásticos que existen, y no son necesariamente lo suficientemente resistentes para operaciones más mecánicas, operaciones más de líneas de producción. Entonces ellos dicen, ¿cómo puedo hacer más fuertes, más resistentes estas piezas? Y se le ocurre hacer un filamento compuesto, en donde por un lado sale el filamento del plástico y inmediatamente al ladito va saliendo un hilo que puede ser de fibra de carbono, un hilo que puede ser de fibra de vidrio o incluso de Kevlar. El resultado es que crea una pieza impresa en 3D perfecta, de muy buena calidad, pero también muy resistente, porque literalmente lo que hace es hacer una pieza de fibra de carbono. Generan y comienzan a generar esta nueva categoría. Empieza a aparecer Markforged, que se llama Ultimaker, Formlabs también, sí, ¿cierto? Desktop Metal, que es la primera iniciativa, por ejemplo, de una impresora de estudio, es decir, de una oficina de ingeniería, pero que puedes hacer tus propias piezas de metal. Hasta este momento hemos hablado solamente de piezas de plástico, en diferentes materiales, fotopolímero, resina, termoplástico, pero todavía no hablamos de piezas de metal. Oye, ¿cuándo vamos a poder hacer piezas de metal? Bueno, ahora las piezas de metal se pueden hacer, pero todavía están en las esferas industriales. Estamos hablando de equipos de 100 mil dólares o más, en donde el nivel de expertise también para utilizar estos equipos es muy alto. Por lo tanto, tengo que ir necesariamente, o mi elección va a ser ir a un service bureau y voy a contratar el servicio para que me fabrique una pieza, pero yo ni loco me compro una máquina. Pero ¿qué pasa si de todas maneras quiero? Bueno, aparece esta iniciativa que se llama Desktop Metal, en donde crean un equipo, un sistema que puedes instalar en tu oficina y ahí puedes hacer piezas de metal
curiosamente, con la técnica de FDM, lo cual es súper revolucionario. Y a la derecha, tenemos a un señor que es, para variar, un doctor de la MIT, que crea un sistema que también es revolucionario. La empresa hoy día se llama Carbon, en esa época se llama Carbon 3D, en esa época estamos hablando de 5 años atrás. Y esto es una charla TED, ustedes la pueden encontrar, ¿ya? Si ustedes buscan charla TED, TED Talk, Carbon 3D Printing, en el año 2015, este señor habla sobre una innovación. Resulta que las tecnologías, ¿ya? Y aquí vamos a aprovechar el poder de Collaborate, ¿cierto? Resulta que las tecnologías de fotopolimerizado, ya SLA, acá lo que estoy dibujando es vamos a decir que esto es como un balde, ¿ok? Dentro de este balde, charlas de carbón, sí, ya vamos a ver. TikTok. Ahí está, Cristina, muy atenta, le abuso. Joseph de Simón, ahí está, Joseph de Simón es el doctor. Y dentro de este baldecito, vamos a tener vamos a hacer así, no es así, es plano. Tenemos nuestra resina, ¿verdad? Esto está lleno de resina. Vamos con nuestro botellita y echamos literalmente dentro de de este repositorio, nuestra resina. ¿Qué es lo que pasa? La tecnología de resina lo que hace es que por acá arriba vas a tener esta pieza, ojo que es una pieza mecánica, ¿ya? Y esta pieza lo único que hace es que se mueva así, hacia abajo y hacia arriba, nada más. Y esto está lleno de resina. En esta época ya se había inventado otra tecnología más que se llama la DLP. ¿Qué es lo que hace la DLP? Por abajo, esto es vamos a poner aquí, resina UV, ¿ya? Es una resina acrílica fotocurable, es decir, ponemos una luz UV y se endurece. Y por debajo vamos a tener una lámpara o una especie de proyector. ¿Ya? Al tener nuestro proyector, esto es un proyector de ¿qué? De luz UV. ¿Ya? Entonces, cuando queremos hacer una pieza, esto proyecta una luz, por acá abajo es transparente, ojo, proyecta una luz, esta pieza baja y deja un espacio acá. ¿Ok? Esta luz se prende, esta pieza baja, se endurece esta capita de acá, esta capa se endurece, y esto se vuelve a levantar, baja nuevamente a la siguiente posición, sale, o sea, esto se va pegando acá, perdón, vuelve a proyectar la luz, esto baja, sube. Entre el movimiento de bajar, subir, esperar que cure, esperar que escurra la resina, toma tiempo. Entonces la tecnología de DLP, que puede lograr piezas muy, muy finas, con mucho detalle, figuras, por ejemplo, artísticas, qué sé yo, piezas dentales, biomodelos, etcétera. Si bien puede lograr muy buena resolución, es muy lenta. ¿Qué es lo que hace el señor De Simone, el doctor Joseph De Simone? Logra evitar un problema que tiene esta tecnología para que esta pieza no tenga que bajar y subir y esperar que escurra la resina y que cure. Entonces logra que este sistema sea continuo. Y literalmente lo que él inventa es una tecnología muy parecida a la película Terminator, ¿ya? Parece divertido, pero él lo pone así en su charla. Si vieron la película Terminator 2, cuando el malo se derrite, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que empieza nuevamente a aparecer de la Tierra, literalmente, se empieza a rearmar. Bueno, la tecnología que este señor inventó trabaja 100 veces más rápido que cualquier tecnología similar.
Por lo tanto, marca un nuevo hito, que es ahora la tecnología industrial de impresión 3D, que hasta este momento es espectacular, puedes hacer muchas cosas, formas muy complejas, piezas muy interesantes, pero es muy lenta, todavía es muy lenta, no es una tecnología para poner en una empresa que necesita hacer productos en serie. Pero con esta solución que él crea, este problema desaparece. Y ahí marca un hito y obviamente genera una industria nueva, que es la de producción directa con impresión 3D. Y hoy día pueden encontrar proyectos como hicieron un proyecto con Adidas para hacer una zapatilla directamente impresa en 3D, la suela obviamente, no todo el resto. Hoy día están innovando en hacer todo el interior de los cascos de los jugadores de fútbol americano, con la tecnología de ellos también. Marca un antes y un después. Y por último también se empieza a ordenar la industria con una categoría que se presumía que iba a desaparecer, que es esta de bajo costo, pero se empieza a reordenar. Y en esta imagen también lo que estoy mostrando es lo siguiente. No solamente sigue creciendo la industria del hardware, ¿cierto? De los equipos, las técnicas de impresión 3D, de los materiales, sino también de la industria del software. Y acá lo que podemos ver es que esta pieza está diseñada por computador y uno puede decir, claro, hoy día existen software de diseño por computador. Claro, pero lo que existe hoy día es que tú, diseñador, tú, ingeniero, te pones a trabajar en el programa y tú diseñas la pieza. Pero lo que no existía hasta este momento es que tú le pidieras al computador que diseñara la pieza por ti. Esto se llama diseño generativo. Y lo interesante del diseño generativo es que genera estas formas que son absolutamente optimizadas para la función, pero muy difíciles de fabricar o reproducir por métodos tradicionales. Entonces, acá se anota un punto la impresión 3D porque es capaz de hacer formas muy complejas, casi imposibles de hacer, y sumado al poder del diseño generativo con los software, la inteligencia artificial, empieza a nacer una nueva industria. 2017, como les decía, la industria se ordena. ¿Qué es lo que pasa? Los precios, fíjense bien, los precios ya caen 100 veces. O sea, lo que antes costaba, hoy día puede costar uno, literalmente. Las compañías se multiplican por 10. Cuando yo trabajé con esta empresa de nivel industrial, creo que existían hasta esa época 15 compañías. Cuando yo me salí de esa empresa, ya existían 90. Y ni hablar de la cantidad de marcas de impresoras 3D de bajo costo. O sea, la industria realmente creció. El panorama hoy día es enorme. Hay empresas de software, empresas de hardware, empresas de servicios, empresas de materiales. Y el crecimiento de esta industria es brutal. El año 2017 me toca hacer este proyecto, y esto es absolutamente anecdótico. El señor Felipe Lavaca, del grupo Chancho en Piedra, necesita hacer un show en vivo y lo que solicita es modernizar un diseño que él había hecho análogamente muchos años antes. Interesante este proyecto, y lo menciono, es que ya a esa época yo lo que hago es que me junto con makers y hacemos en conjunto este proyecto, y me toca poner todo este conocimiento en práctica de cómo llevar todo lo teórico de lo que se puede hacer con impresión 3D, pero a la realidad, y a una prueba de fuego, porque teníamos un mes solamente para crear este diseño desde cero, hacer una innovación, hacerlo funcional, ponérselo literalmente a los integrantes de esta banda y que salieran al escenario con esto y nos mostraran, ¿cierto? Y acá está el resultado final, que es este casco que hicimos con impresión 3D. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? ¿Dónde utilizamos la impresión 3D? Acá literalmente lo que hicimos fue fabricamos los moldes, es decir, las piezas que ustedes ven acá, este casco que está hecho con termoformado, esto es una lámina de PETG transparente, que tiene una pintura especial y tiene iluminación interna. Bueno, para poder sacar esto de un molde, el molde había que fabricarlo y eso lo hicimos directamente con impresión 3D.
Básicamente no gastamos casi nada de plata, es decir, utilizamos ABS, nos costaron creo que 10.000 pesos cada kilo, o sea, eran 4 máquinas imprimiendo al mismo tiempo, entonces eran 40 lucas hacer, o sea, una locura, algo tan, tan, tan barato para esa época. Eh, Seguimos haciendo algunos prototipos, utilizamos materiales nuevos que en esa época, años antes, habría sido imposible obtener esos materiales a un costo que a esa época era absolutamente bajo, digamos. Yo trabajaba con equipos de $50.000, $100.000, $300.000, hoy día por menos de $1.000, ¿ya? Y a eso voy cuando los precios bajaron 100 veces. Podías obtener sistemas de fabricación individual. Esta es una máquina de acabado superficial, ¿ya? Aquí estamos haciendo los prototipos del diseño. Acá estamos viendo cómo se comportan la luz y los brillos en el diseño para hacer, estos son prototipos directamente antes de fabricar el final, ¿ya? Aquí tenemos los moldes ya listos ¿para qué? Para hacer el termoformado, ¿ya? Aquí estamos dándole el acabado y finalmente lo que acá ya esto sale de la máquina termoformadora y tenemos la primera pieza del casco. Esto obviamente es una de las dos piezas y había que hacer 4 de estos. Tenemos el lado derecho, el lado izquierdo, ¿cierto? Ahí está. Acá están todas las piezas que podemos sacar, que son algunas de las piezas impresas, ya, directamente que van al casco, junto con nuestro sistema. Acá ya está la versión final. Y ahí envío, como les decía, en un mes hicimos esto gracias al trabajo conjunto, mi experiencia con makers locales, para lograr, digamos, llegar a este resultado. El año 2019, sí, ya nos estamos acercando al final de presentación, al final de esta historia. Hay una serie de hitos súper importantes que no había mencionado antes. La cantidad de tecnologías que empezaron a aparecer en esta época son impresionantes. La cantidad de innovaciones en el mundo de la salud, en el mundo de la construcción, en las tecnologías abiertas, en tecnologías de buen precio y calidad que están al acceso de cualquier persona. Hoy día, algo que antes era una teoría, cuando yo comencé a trabajar con esto, era la teoría de que esto se iba a vender en las tiendas. ¿Ya? Parecía una locura, pero es verdad, hoy día se pueden atender en tiendas. Y este es otro proyecto que también me gusta compartir, que es un proyecto, es una vuelta de tuerca un poco más social, un poco más cognitiva, que es, se habla mucho de que las tecnologías de bajo costo son para jugar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también podemos hacer cosas interesantes como estas, que son trabajar con niños con enfermedades crónicas. Y este proyecto que lo hicimos el año pasado con un grupo de amigos, consistía en tomar literalmente los dibujos de los niños y convertirlos en sus propias figuras. Y obviamente la tecnología que nos habilita para hacer eso, obviamente es el diseño a través de programas 3D, pero también la impresión 3D porque es capaz de replicar literalmente estos objetos que no van a ser más que para una persona, ¿ya? Y la ganancia que obtuvimos con esto es claramente, bueno, hicimos felices creo que llegamos a más de 100 niños en distintos hospitales, distintas asociaciones, y esto también tiene todo un concepto de economía circular, es decir, los materiales utilizados son biodegradables, todo lo que acá se produjo se hizo a la escala de 1 a 1, ¿ya? Realmente estamos llegando al final de esta historia, que es año 2020, y claramente no podemos dejar de lado el COVID-19. Y acá se juntan varias cosas. Antes voy a lanzar esta historia, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con el COVID-19 y el mundo de la impresión 3D? Fíjense que a estas alturas,
a estas alturas ya en el mundo se estima que hay más de, a ver, equipos industriales, deben haber unos 250.000, 500.000 equipos industriales en todo el mundo. Máquinas profesionales debe ser el doble. Máquinas de bajo costo, estamos hablando de entusiastas, hobbyistas, makers, Fab Labs, ¿ya? De estos equipos, que estamos hablando de equipos de menos de $1.000, hay millones en todas partes del mundo. La pregunta es, este año, ¿qué podíamos hacer con esto? Y acá nace este proyecto, hubieron muchas iniciativas, pero yo destaco esta que es la de los face shields, estos cintillos para escudos faciales, que fueron muy demandados en los distintos hospitales por el tema del COVID-19. Todos supimos que hubo una crisis de escasez de suministro. Obviamente, al hacer todo en China, se cierran las fronteras, no salen las cosas de China, tampoco entran a Chile, y había una necesidad urgente de tener muchos objetos de protección personal. Entonces, este señor que está acá, que es Joseph Prusa, este señor participó del proyecto RepRap. ¿Se acuerdan de lo que mencionamos hace algunas diapositivas atrás? RepRap, que era este proyecto open source. Él participó de este proyecto y él creó una compañía que se llama Prusa Research. Y la famosa máquina Prusa, que es una de las impresoras más utilizadas en todo el mundo de bajo costo, principalmente los makers utilizan estas máquinas. Y este sistema él los crea en base a la colaboración con la comunidad. Muchas de las mejoras vienen de la comunidad misma. Entonces hay una retribución ahí entre la comunidad y el que entrega este producto diseñado o codiseñado con la comunidad. Y siempre he estado muy relacionado con la comunidad, con los makers, con los Fab Labs, y ellos diseñan este objeto y nuevamente lo cuelgan directamente en su sitio web, gratis para que cualquiera lo pueda descargar y reproducir en sus máquinas. Ellos lo hacen ellos son de República Checa, ellos lo hacen para obviamente los médicos de su país, pero ¿cómo hicieron los otros países? Y también Chile no quedó ajeno a esto. Se coordinó con los Fab Labs locales, a mí también me tocó participar en conjunto con makers de la quinta región. La Universidad de Valparaíso tuvo que donar, por ejemplo, a 2 hospitales de la quinta región 10.000 escudos faciales. A mí me tocó fabricar 3.000 de esos escudos faciales, dado que tenía una mini granja de impresora. Y es destacable este tipo de iniciativas por 2 cosas. Uno, por el lado social, ¿cierto? Por el tema de que se puede, digamos, volver tecnologías de bajo costo para un fin mayor, más allá de la entretención y de los hobbies de hacer figuras. Pero además, se termina de validar un concepto súper interesante que había plantado el laboratorio de Bits y Atoms con el Fab Lab en el del MIT, que es la fábrica distribuida. En lugar de tener un solo lugar del planeta que produce todo para todo el mundo, ¿por qué no producir las cosas localmente, ¿cierto? Para problemas locales. Y aquí, esta es la mejor prueba de cómo en muy poco tiempo se viralizó esto, se utilizó, se distribuyó y funcionó. Fue la verdad fantástico. Bueno, ¿y el futuro? ¿Qué para el futuro? Me gustaría solamente dejarlos con esto, mientras vamos cerrando, si es que hay preguntas. Este es un proyecto bien interesante, lo pueden encontrar en YouTube Originals, hay muchos reportajes sobre esto. La NASA hace una iniciativa dice, bueno, en el futuro vamos a tener que vivir en Marte. ¿Cómo vamos a construir las viviendas de Marte? Y este video habla sobre la historia de esa competencia. Quienes participaron y ganaron son el diseño que acá aparece, que es la construcción de una vivienda con impresión 3D. La técnica viene de la técnica inventada por el señor Scott Cramp 40 años atrás, ¿verdad? Que es la de FDM. En lugar de ocupar un plástico, ahora se ocupa directamente un material en concreto, y acá viene lo interesante también, que es la investigación en materiales, de lo cual nosotros en la academia no podemos estar ajenos. Ellos desarrollaron un material y dijeron, ok, esto tiene que ser lógico, no podemos mandar cientos de toneladas de material a Marte para después construir las cosas allá. No. ¿Qué objetos hay allá
que podamos utilizar, o qué materiales hay allá que podamos utilizar, y qué materiales hay acá que podamos también utilizar sustentables para hacer. Y inventaron un material que es un mix entre PLA, que es a base de maíz, con basalto. Basalto es un mineral que, si bien está acá en la Tierra, y por eso lo pudieron hacer, obviamente, también se encuentra en Marte. O sea, es un mineral, una tierra que está ahí muy disponible. Entonces, lograron hacer esta mezcla de un concreto muy especial, que es muy resistente, muy aditivo, y con un robot literalmente van dibujando cada uno de los hilos de esta gran construcción, que es el futuro de las viviendas en Marte. Obviamente todo es aprendido, lo pusieron en práctica en la Tierra y ya hay algunas de estas. De hecho, en Dubái se está fabricando, si es que ya no, perdón, ya se hizo, uno de los edificios más grandes del mundo impresos en 3D con esta técnica. Y nada, con esto llegamos al fin de nuestra presentación. Si es que hay preguntas, Excelente, es el momento. qué inspirador, ¿cierto? Estaba buscando la palabra adecuada, qué inspirador para soñar todo lo que podemos hacer con las tecnologías hoy en día. No sé si hay comentarios o preguntas de los que siguen en la charla, algo que comentar o que preguntar o que aportar tal vez. Les dejé recién el link también al video YouTube que tenía ahí de los arquitectos espaciales, Esteban. Así que hoy día les dejé Bien, todos los links que fuiste comentando, fantástico, Esteban. súper eficiente. ¿Alguien por ahí? Genial. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Diego. ¿Sí? Diego quiere comentar algo. A ver, Diego, los audios están desactivados. Si puedes escribir tu pregunta. Y mientras hay una pregunta de Rodrigo Gutiérrez que dice, ¿hay fábricas en Chile que usen equipos de impresión 3D? ¿Fábricas en Chile que ocupen equipos? Sí, hay fábricas, sí, hay empresas. Ahora, cuando te refieres a fábricas, ¿te refieres a que fabriquen objetos con impresión 3D para algunos en particular, más allá de lo que es prototipado rápido, Para producción industrial, claro. para producción industrial? Mm, no, mira, la tecnología en sí todavía no es capaz de resolver esa variable. Todavía, a ver, hay cosas que hace bien la tecnología, que hace muy bien, digamos, y hay cosas que todavía no las hace tan bien y que falta. Es una promesa pendiente. Una de las promesas pendientes es que pueda suplir literalmente a la producción en masa o la producción en línea, eh, que es donde se producen las economías de escala. Hay un gráfico que se dibuja siempre que es hasta dónde es conveniente fabricar algo con impresión 3D y desde qué punto en adelante ya no conviene. Si tú vas a hacer, por ejemplo, en el caso fíjate, vamos al caso de los escudos faciales. Los escudos faciales, eh, hoy día hoy día se están vendiendo en la calle, ¿cierto? Hoy día se venden en la calle, venden como una especie de lentes que le amarra una pantalla, una mica de policarbonato, fantástico. Ese es el mejor ejemplo que tenemos hoy día para graficar dónde cabe y dónde es bueno usar la impresión 3D. La impresión 3D hace puente entre el minuto en que tú necesitas un producto urgente, pero no puedes esperar todo el tiempo que va a demorar en llegar, ¿ya? Pero una vez que ese tiempo pasó y el producto llega, la impresión 3D deja de tener valor inmediato, pero inmediato, es una cosa impresionante. Por ejemplo, una máquina que funciona en una línea de producción, que tiene un repuesto que se rompe, normalmente hay cosas que se llaman las mantenciones preventivas. Las mantenciones preventivas es precisamente para que eso no pase, que no se rompa una pieza, que tenga que cortar la línea de producción, porque eso es fatal para una empresa. O sea, imagínate la minería, cada minuto que una minería se detiene, se pierden miles de millones de dólares, por ende siempre tiene que estar funcionando. Las mantenciones preventivas lo que busca es que eso nunca ocurra, aunque es absolutamente impredecible,
Pero hay repuestos que tú sí o sí tienes que tener en tu bodega en caso de. Ahora, tampoco puedes exceder tu espacio en bodega o tampoco puedes volverte loco y tener, mira, voy a tener todos los motores, ya, y voy a tener lleno de motores y a lo mejor en el año no se echa a perder ni uno, que ya está obsoleto y ya está agachado con un montón de motores. Entonces, el equilibrio entre cuánto stock tener para reemplazo de repuestos versus lo que realmente va a pasar en el minuto que lo necesite, es muy difícil de predecir. Entonces, ahí, por ejemplo, la impresión 3D tiene un valor agregado importante, pero no es directamente para reemplazar en forma definitiva a esos repuestos que a lo mejor tú vas a tener que necesariamente importar o fabricar localmente con métodos tradicionales. Todavía no llegamos a ese punto, ¿ya? Pero sí hay elementos, creo yo, que son reemplazables, pero lo importante siempre es la pregunta hacerse ¿para qué? ¿Ya? El tema del para qué hay que resolverlo muy bien antes de entender si es la impresión 3D la correcta, qué tipo de impresión 3D, qué material, qué tecnología, cuáles son los costos asociados. De hecho, hay 16 factores que se evalúan para determinar si es que es una buena decisión o no. Bien, tenemos dos preguntas más, o tres preguntas más, la verdad. Primero, Diego Morales pregunta si es la impresión 3D sustentable. Es una Yo muy buena pregunta. te puedo complementar también, dado que tengo algunos conocimientos al Ah, respecto. obvio. A Tenemos ver, expertos en la materia. la impresión 3D, digamos, es un método, un proceso que dependiendo de cómo lo utilicemos puede ser o no sustentable. Es una herramienta, ¿cierto? Entonces, Correcto. finalmente, si miramos, por un lado, la materia prima, nosotros podríamos analizar el material que se utiliza como sustentable o no. Hoy día tenemos el PLA, que es el material, ¿cierto?, que se habla que es el material más sustentable. Lamentablemente el PLA es compostable en la medida que se composte a nivel industrial, no es Claro, compostable a nivel doméstico, por lo tanto, y en Chile no existen no, procesos de compostaje industrial para procesar el PLA. Sin embargo, es un material que se va a biodegradar más rápidamente que un plástico que va a estar miles de años en el planeta. Por lo tanto, claro. si lo miramos desde el punto de vista de la materia prima, podríamos decir que no es tanta el impacto. Sin embargo, si lo Y miramos siempre y como... cuando sea PLA natural de verdad, porque Exacto. muchas de las materias primas, y eso fue uno de los, mira, se produjo algo súper interesante en la pandemia, producto se produjo un hype, igual que en la curva anterior. Oye, hay escasez de suministro para equipos de protección personal, mascarilla, hay algunos que se les ocurre hacer mascarilla, empiezan a entender eso por ningún motivo, o sea, hay realmente entramos en otra materia también, así como está el tema de la sustentabilidad, hay un tema ético también que hay que evaluar, hay temas legales, hay temas de ciberseguridad también, hay varios temas que hay que analizar y preguntarse. Pero ahí se produce este hype de decir, ok, ¿sabéis qué? Necesitamos ahora ya elementos de protección. ¿Qué es lo que podemos hacer localmente y rápido? Mira, todos tienen impresoras, ya hagamos estos escudos faciales. Perfecto, listo. Se quebró el stock de impresoras y de materiales, pero en una velocidad que yo creo que ni los que vendían se habrían imaginado en su vida que habían vendido tanto y que se le iba a caer el stock tan rápido. ¿De dónde viene ese stock? En un 99% el stock viene de China. Exacto. Del material que más demandaron y ocuparon fue el PLA. El PLA, que ácido poliláctico, ¿cierto? Que se saca de la caña del choclo literalmente, o del maíz, del azúcar también. Resulta que si es natural, es decir, es íntegramente PLA, se va a biodegradar por los procesos que se describen cómo se biodegrada el PLA, ¿ya? Industrialmente o después de 6 meses, o sea, puede tardar. Pero, ojo que en China, a veces uno no sabe exactamente si es que le ponen o no le ponen algo más al PLA, que a veces se dice que se le ponen aditivos para que fluya más o mejor por la impresora, ¿ya? Y uno se da cuenta de eso. Hay un proveedor local, de hecho, una startup en Chile que se llama Cicla, que está en Concepción, y que en conjunto con la Universidad, no me acuerdo si el Biobío o la Universidad de Concepción, hicieron esta startup ellos fabrican filamento localmente.
¿ya? No hay una ciencia no es una ciencia de la NASA el hacer filamento. Hay equipamiento, hay procesos, ¿cierto? Se pueden hacer. Hay proveedores acá en Argentina que tienen un material fantástico que se hace en Argentina, ¿ya? Y ese sí es 100%, hasta donde yo entiendo es 100% PLA, pero los que vienen de China no se puede saber si es 100% PLA. Entonces, Exacto. ahí también tenemos un conflicto, ¿ya? Que es probablemente el mismo conflicto que tiene la gente cuando dice, ¿este producto es orgánico o no? Los alimentos. Tenéis que hacer un análisis de toda la cadena para atrás. Claro. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, obviamente entran en juego los materiales, o sea, Sí. el tipo de Pero material, pero yo también quería entran en juego complementar, otros elementos como el gasto de energía que se produce, ¿ya? Se sabe que una impresora funcionando día y noche consume, no sé, 4 veces prender el hervidor del agua. O sea, consume muy poco. Por ese lado, súper bien. El consumir poca energía significa que también estamos consumiendo, entre comillas, poca agua. El hecho de ocupar materiales que no son a base de petróleo, también estamos consumiendo menos agua. Entonces, de alguna manera es un poquito más sustentable. Al no tener que usar moldes, por ejemplo, al no tener que usar herramientas, al poder hacerlo en forma directa. Pero yo diría que falta todavía analizar el escenario completo, o sea, desde el sí, inicio hasta el ahora final de la cadena, yo lo que para te decir que es quería comentar, 100% sustentable. ¿Es más exacto, sustentable que el proceso tradicional? Yo diría que sí. claro. Pero sí te quería complementar que sí nos permite, como sistema de fabricación, Uy, te escucho lejos, perdón, te escucho lejos, Cristina. ah, sí, No sé ¿qué si soy será? yo, No. ¿Ahí? ¿Me escuchas bien? te escucho lejito, ¿Y el resto me escucha bien? Entonces eres tú, Esteban. soy yo. Eres tú, no soy yo esta vez. Se escucha ¿Soy yo, bien, señor? dicen Sí. todos. Sí, sí. No, lo que yo quería complementar es que en el fondo como sistema de fabricación además nos permite algo que sí es muy sustentable, que es la fabricación local a baja escala y on demand, ¿cierto? El ahorro de viajes, de repuestos, ¿cierto? Esto de que tengo que reparar mi lavadora y tengo que esperar 2 meses a que el repuesto viaje de China o el auto o lo que sea en transporte, más lo que es la espera, y además, o el tener almacenado cajas y cajas de repuestos que a lo mejor hice una apuesta pensando que ese tipo de repuestos son los que se van a necesitar, Sí, pero en sí, realidad claro, no se están necesitando, hay espacios de almacenaje, de transporte de esos repuestos. por Ese supuesto. sistema aditivo, que además prácticamente no tiene residuos, que ese es otro tema que apunta a la sustentabilidad, ¿cierto? Que al Sí, no ser sustractivo prácticamente no tiene residuos. el Eh, inventario digital, que es súper es, atractivo el concepto. exacto. No ocupar espacio. La fabricación on demand y local, lo más cerca posible. Eso es un punto que se debería ir potenciando cada vez más, ¿cierto? Claro. Ya, y tenemos un par más de preguntas, porque nos hemos alargado, pero muchísimo en el tiempo. Dice, Diego Tapia, dice, quiero adentrarme más en el tema. Hace poco me compré una impresora 3D de bajo costo y estoy bien entusiasmado con el tema, aparte porque quiero complementarlo con mis estudios en mecánica industrial. ¿Tienes Ajá. alguna recomendación de dónde buscar información o algún tipo de orientación? Eh, A ver, hoy día estamos en la era de la democratización de la información. Yo creo que para temas muy puntuales, así como cómo se ocupa una impresora, está lleno, está lleno de cosas en Internet, pero sí, cómo darle un uso más allá del hacer piezas, creo que ahí sí entra la academia. Y ahí en Duoc estamos preparando material, estamos preparando cursos específicos para lo que es la gestión, para lo que son las aplicaciones avanzadas, el estudiar esta tecnología y empezar a descubrir e innovar qué otras cosas más podemos hacer y por qué no pensar en hacer una industria local, porque si seguimos la ola como sigue hasta el día de hoy de traer tecnología afuera para simplemente hacer objetos que ya están prediseñados por otras partes, la verdad que eh, vamos a seguir siendo consumidores y ¿cómo es que se llama? Y vamos a seguir mirando lo que pasa y no vamos a ser protagonistas. exacto. Bueno, y tenemos también, complementario a eso, Carlos Quintanilla dice, a mí me gustaría adquirir una impresora 3D como la Ender 3, pero he visto que son muy tediosas en el sentido de calibración. ¿Qué impresora de bajo costo recomendarías que no quite mucho tiempo al usarla?
me gustaría usarla para hacer moldes o matrices para fabricar objetos en otros materiales como cerámica o resina. Ya. Al inicio de la charla dijimos que no íbamos a hablar de eso, pero... No, pero Inevitable. hay dos conceptos ahí que se contraponen. Uno es la aplicación, o sea, si tú hablas de aplicaciones de molde, no sé si necesariamente es la impresión 3D la solución, ¿ya? Y tampoco si es la solución una impresora 3D a bajo costo. Ahora, el hecho de la calibración y esos temas, bueno, es una cosa por otra. Se llaman bajo costo porque de hecho son kits de impresión que tú puedes armar y empezar, digamos, a trabajar tú mismo, más que nada como entusiasta de la tecnología, como acercarte a la tecnología, es una buena introducción. Dado que los costos estamos hablando de menos de 300.000 pesos, ¿cierto? O sea, no más que eso. Pero si tú quieres ir más allá y específicamente hacer una aplicación en particular, yo diría que hay que evaluar tres cosas. Uno es el para qué, o sea, la aplicación, qué vas a hacer exactamente, de lo que vas a hacer, si es un molde, es un molde para qué, para inyectar plástico, para soplar plástico, para silicona, para pulpas de papel, para termoformado, para fundición, porque hay muchos tipos de técnicas de moldeo. Y respondiendo a esa segunda pregunta, el qué específicamente, para hacer taceles de cerámica, cosas simples, bueno, para eso sí te podría servir una máquina a bajo costo. ¿Sí? Pero no, la impresión 3D de alguna manera lo que va a resolver es el crear dispositivos, por ejemplo, para una función específica. Si son elementos de cerámica, donde, no sé, o hormigón, donde tienes que hacer una especie de plantillas de molde, probablemente es una buena solución. ¿Ya? Hay que ver los tamaños también, qué tamaños son. No necesariamente lo que sale de una impresora está listo para usar, hay que invertir un poco de horas en trabajar, en procesar las piezas, ¿ya? Todo eso hay que ponerlo en la juguera y raya para la suma. ¿Me suma o me agrega costo? Costo puede ser tiempo, no solamente plata, ¿ya? Pero yo siempre invito a que se hagan el ejercicio de meter las manos en la masa, de ensuciarse, de aprender, porque después de ese proceso uno puede empezar a mirar cosas nuevas, como por ejemplo elegir mejor un equipo, elegir mejor tal vez un proveedor. Hoy día hay proveedores muy buenos, todo se puede comprar por internet, donde no necesariamente tienes que tú empezar a aprender. Pagas por el servicio o de diseño o de fabricación, y que entiendo que hay acá en Chile, también hay buenos afuera, ¿ya? No, nada, todo puede llegar por avión. Pero no es muy sustentable. Pero según la economía circular, no. Oigan, chicos, son 7:15 y llevamos ya 1:45 acá. Ha sido muy, muy entretenido, ¿cierto? El ver la perspectiva. No meternos en el detalle técnico, como decía Esteban, que eso se puede conseguir hoy día en cualquier tutorial, en cualquier curso rápido. Eso fue lo fácil, pero la mirada más estratégica, la mirada global, la mirada futuro, es la que te agradecemos, Esteban, hoy día por haber compartido. Bien. A partir de tu experiencia, tu visión. Así que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a todos los asistentes, ya van quedando poquitos. Les recuerdo la encuesta, como siempre, y que tengan un muy buen fin de tarde. Los esperamos la otra semana en la de 3 de estudio, el 26 de noviembre. Bien. Gracias a todos, muchas gracias, Esteban. Gracias a todos. Espero que haya sido útil para todos. Abrazos, cuídense mucho. Que estés bien, igual, gracias. Chao, chao.